Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Espero que el verano haya ido muy bien, yo aquí estoy ya de vuelta después de las vacaciones y vamos a tope con esta tercera temporada de Estudiar Física. La verdad es que durante estos meses de verano tampoco ha habido muchas noticias así novedosas en el mundo de la física, así que he considerado que es buen momento para hablar de algo que tenía pendiente ya desde hace casi 6 meses, que es el posible impacto de la inteligencia artificial para un estudiante de física. Y en este vídeo voy a hacer algo muy sencillo, que es probar la inteligencia artificial GPT-3, que por si no lo sabéis es una inteligencia artificial capaz de generar textos a partir de ciertas órdenes y también de interpretarlos y de contestar a preguntas. Y mi objetivo es ver si esta inteligencia artificial está preparada para hacer frente a una asignatura de física y servir de apoyo a un estudiante. Honestamente, lo que yo quería hacer en el vídeo era empezar preguntándole cosas muy fáciles, ir viendo cómo las contesta bien y posteriormente irlo complicando y viendo dónde estaba el límite de GPT-3. Pero mi planteamiento se ha ido un poco al garete porque mientras preparaba este vídeo he descubierto que realmente GPT-3 es mucho más inútil de lo que yo me pensaba para un alumno de física. Así que el vídeo simplemente va a ir acerca de lo malo que es GPT-3 a día de hoy contestando cuestiones de física. Insisto en él a día de hoy porque entiendo que en un futuro lo hará mejor y a lo mejor dentro de un mes este vídeo queda totalmente obsoleto. Pero bueno, a día de hoy es lo que hay, así que vamos a ello. Lo primero que hice, muy sencillito, fue preguntarle por las 3 leyes de Newton de la dinámica, que estaremos de acuerdo en que en muchos centros educativos es de donde parte toda la asignatura de física. Podríamos decir que no, que realmente antes hay que hablar de velocidades y de aceleraciones y de esto y del otro, pero lo más estándar es que se considere que los pilares de la física son las leyes de la dinámica de Newton. Así que le pregunté a GPT-3 cuáles eran las 3 leyes de Newton y lo que vais a ver en pantalla es lo que me contestó. Podéis ver que la segunda ley y la tercera ley están bien. La ley fundamental de fuerza igual a masa por aceleración y la ley de acción-reacción están muy aceptables. Y en la primera ley da bastante el pego, pero la primera ley tiene un problemilla y es que nos dice que un objeto en reposo, es decir, quieto, tendrá una velocidad constante salvo que una fuerza actúe sobre él. Y si está en reposo, no puede tener velocidad. Por tanto, aquí hay una incongruencia. Lo que realmente debería decir la primera ley es que el estado de movimiento del objeto, es decir, su velocidad, solo cambia si actúa sobre él una fuerza, debido a la inercia. Pero no es necesario en ningún momento que el objeto esté en reposo. Así que realmente no es que esté mal contestado del todo, pero a esta pregunta quizás yo le pondría un 9 sobre 10, porque eso de ahí podría ser un pequeñito despiste. Como era un despiste muy pequeñito y no tenía claro si había sido un fallo puntual o si es que realmente GPT-3 no se lo sabe, decidí volver a preguntarle lo mismo. Y efectivamente volvió a fallar en la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque ahora afirma, de nuevo, que un objeto solo se puede mover si una fuerza actúa sobre él. Es decir, que si no, los objetos están en reposo, lo cual es mentira. Cuando las fuerzas actúan sobre los objetos adquieren aceleración, pero los objetos pueden tener velocidad porque sí, sin que ninguna fuerza haya actuado sobre ellos, si desde el comienzo del universo ya tenían velocidad. Así que realmente no es necesario que haya fuerza para que haya velocidad. Lo único que nos indica que ha habido fuerza es que haya aceleración o que la velocidad haya cambiado, que para el caso es lo mismo. Por tanto, de nuevo tenemos esta pregunta mal y habría que ponerle, por ejemplo, un 9. Y a partir de aquí, pues ya os imaginaréis que iremos de mal en peor. Lo siguiente que decidí preguntarle ya era de ir a pillar y le pregunté uno de los conceptos más complicados que se dan en la física de bachillerato aquí en España. Concretamente le pregunté por la ley de Gauss del campo eléctrico. La respuesta correcta sería decir que la ley de Gauss del campo eléctrico nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga interior de la superficie. Lo que contesta GPT-3, sin embargo, es esto otro. Nos contesta el principio de superposición, que no tiene nada que ver con la ley de Gauss, por tanto está mal. Es verdad que el principio de superposición suele aparecer en el tema del campo eléctrico, igual que la ley de Gauss, pero no es la ley de Gauss, por tanto esto está mal. Y de nuevo decidí ver cómo de mal se lo sabía y le di otra oportunidad. Y la segunda respuesta fue la que podéis ver ahora. Y ahora nos dice una barbaridad, nos dice que el campo eléctrico en un punto es proporcional a la carga eléctrica que haya en dicho punto. Es decir, que si la carga que hay en un punto es cero, el campo eléctrico en ese punto es cero, lo cual es completamente falso, porque el campo eléctrico en un punto depende de la carga que haya en otros puntos alrededor, no solo en ese punto. Por tanto, es mentira
que el campo eléctrico en un punto dependa de la carga que hay en ese punto, pero aparte eso sigue sin ser la ley de Gauss. Así que seguimos teniendo un problema. GPT-3 no tiene ni idea de la ley de Gauss del electromagnetismo. A partir de aquí, y ya sin ningún tipo de expectativa, decidí preguntarle por las 4 leyes de Maxwell a ver qué pasaba. Y sucedió lo que podéis ver a continuación. En primer lugar, nos habla de la ley de Coulomb, y la explica bien la ley de Coulomb, pero es que resulta que la ley de Coulomb no es una de las 4 leyes de Maxwell, por tanto esto aquí no pinta absolutamente nada. Después nos introduce la ley de Gauss, y la ley de Gauss en esta ocasión sí que la explica bien. Es decir, cuando le he preguntado la ley de Gauss se ha equivocado 2 veces, pero cuando le pregunto las leyes de Maxwell me mete la ley de Gauss, que es una de ellas, y la explica correctamente. Después nos pone la ley de Faraday, que también está más o menos bien, por lo menos tiene que ver con la ley de Faraday de verdad. Y por último nos mete la ley de Laplace, que no pinta aquí absolutamente nada. La ley de Laplace no es una de las 4 leyes de Maxwell y tampoco dice que si no hay cargas no hay campo eléctrico. Así que se ha columpiado bastante. Nos ha metido 2 leyes que no son de Maxwell y además una de ellas la explica mal. A partir de aquí pensé que como GPT-3 se ha entrenado con muchos textos y en los textos suelen aparecer cosas menos matemáticas, quizás tendría un conocimiento más profundo de cosas de las que se suele hablar mucho de física, aunque no con ecuaciones. Así que le pregunté qué era la relatividad general y me ofreció la respuesta que vais a ver ahora mismo, que está bien, realmente no tiene ningún error, pero es muy superficial. Entonces decidí profundizar un poco más y le dije que vale, pero que exactamente en qué consistía. Y aquí os dejo la respuesta. Y sorprendentemente esta respuesta está bastante bien, no tiene fallos. Así que la conclusión a la que llego es a que hay muchos más textos con los cuales he entrenado GPT-3 acerca de la relatividad general que del electromagnetismo e incluso que de las leyes de Newton. Lo del electromagnetismo era fácil de esperar, porque muy poca gente habla del electromagnetismo salvo en ambiente académico, pero lo de las leyes de Newton sí que me ha sorprendido bastante, la verdad. Y visto todo esto, decidí ponerle un problema bastante sencillito a ver qué sucedía. Le planteaba que un objeto tenía una masa de 4 kilos y le daba la velocidad en kilómetros por hora. 36 kilómetros por hora para que la operación de conversión fuese muy sencillita. 36 kilómetros por hora son 10 metros por segundo. No debería haber ningún problema. Entonces le pregunté cuál era la velocidad del objeto, cuál era la energía cinética del objeto, cuál era el momento lineal del objeto y si había alguna fuerza actuando sobre el objeto. Fijaos que esta pregunta es trampa porque yo le digo que el objeto se mueve con esa velocidad, por tanto me tiene que decir que de la fuerza o no sabe nada o si esa velocidad se está manteniendo no hay fuerza. Pues bien, cuando le pido que me resuelva el problema, lo de pasar la velocidad al sistema internacional lo hace perfectamente, 10 metros por segundo, pero después en la energía cinética mete la pata y me dice que la energía cinética es la velocidad al cuadrado, lo cual es erróneo. El momento lineal también lo hace mal. Y la fuerza la calcula, vete tú a saber cómo, y también está mal porque la fuerza es 0 o como mucho me podría decir que no puede saberlo porque no le he dicho si esa velocidad es constante. De nuevo decidí darle una segunda oportunidad a ver qué hacía y en esta ocasión la velocidad la vuelve a hacer bien, pero en la energía cinética se vuelve a equivocar. Ahora me hace masa por velocidad al cuadrado sin dividir entre 2, así que sigue estando mal. El momento lineal, sorprendentemente, ahora ya lo hace bien, multiplica masa por velocidad, por eso le da 40, y además indica bien las unidades, pero con la fuerza se vuelve a equivocar, me vuelve a dar un resultado que a saber de dónde sale. Entonces decidí ponerle más a prueba y en vista de que si le pido calcular la fuerza me da un número calculado de cualquier forma, pruebo a ver si cambiando la pregunta se da cuenta de que no hay fuerza. Y en vez de esto le pregunto si hay alguna fuerza actuando sobre el objeto. Es decir, quiero que me conteste sí o no, no que me la calcule, a ver si así se da cuenta. Vuelvo a probar y aquí tenéis los resultados. La velocidad la vuelve a dar bien, el momento lineal lo vuelve a dar bien, pero la energía cinética la hace horrible, pone 1250 julios, que ni siquiera sé qué le ha llevado a decir eso. Y en cuanto a la fuerza, dice que sí, que hay una fuerza actuando sobre el objeto, por decir algo. Así que, visto todo esto, mi conclusión es que a día de hoy GPT-3 no es útil para un alumno, ni para afianzar conceptos, ni para resolver problemas, ni para nada. Lo siento mucho. Seguramente dentro de muy poco tiempo esta conclusión sea errónea. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!